El presidente Trump con una actualización esta mañana después de que Irán propusiera un trato para abrir el estrecho de Hormuz si Estados Unidos suspende las negociaciones nucleares. Vaya trato tan ventajoso. Bueno, el presidente no está satisfecho con la oferta y cree que Irán no está negociando de buena fe. En la última hora publicó: Irán nos acaba de informar que se encuentran en un estado de colapso. Quieren que abramos el estrecho de Hormuz lo antes posible. Mientras intentan resolver su situación de liderazgo, lo cual creo que podrán hacer, signo de exclamación. Aquí está el secretario de Estado Marco Rubio. Espero que tras este conflicto los ojos de todo el mundo se hayan abierto ante la amenaza que representa Irán. Repito, quieren hacer con el mundo, con un arma nuclear, lo que están haciendo ahora con el petróleo. Quieren tener al mundo como rehén para poder hacer lo que quieran. Eso es inaceptable. Y tenemos nueva información de una empresa de seguimiento marítimo que observamos y les mostramos. Y pueden ver drásticamente cómo el bloqueo de Estados Unidos está asfixiando la industria petrolera de Irán y, por tanto, el dinero que entra. Según se informa, Irán podría quedarse sin capacidad de almacenamiento en un plazo de 12 a 22 días. Los envíos diarios han caído a unos 567,000 barriles. Un descenso masivo desde los 1.85 millones del mes pasado. La producción podría reducirse en 1.5 millones de barriles al día para mediados de mayo. Y eso no es solo mucho dinero en esos días. A largo plazo, eso significa que los pozos se cierran porque no bombearán tanto para sacar el petróleo del suelo y ponerlo en barcos y mantener todo en movimiento. Es un desastre económico para ellos. Brian Llenas, corresponsal nacional. Brian. Y Harris, el análisis de Kepler predice que le tomará a Irán unos 3 o 4 meses más ver realmente un impacto en sus ingresos petroleros por este bloqueo de Estados Unidos, bloquea los puertos iraníes. Pero el presidente afirma que este bloqueo ha sido, cito, muy efectivo. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, escribió en X: la industria petrolera de Irán empieza a cerrar la producción. Gracias al bloqueo de Estados Unidos, el bombeo pronto colapsará. Lo siguiente será la escasez de gasolina en Irán. La pregunta ahora es si el presidente está dispuesto a continuar el bloqueo hasta que la economía de Irán colapse, quizás forzándolos a un acuerdo, o si el presidente reanudará los ataques militares. Iran International informa que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán celebró una reunión preocupado por su economía. Cito: los funcionarios creen que las crecientes dificultades económicas impulsadas por el aumento de los precios, el desempleo y los daños a industrias clave como la petroquímica y el acero podrían convertirse en el principal detonante de nuevas protestas. El secretario de Estado Marco Rubio dijo a Fox que el liderazgo profundamente fracturado de Irán es un obstáculo para un acuerdo de paz y que cualquier acuerdo con Estados Unidos debe evitar que Irán obtenga una bomba nuclear. Sí, creo que hablan en serio sobre cómo pueden ganar más tiempo. No podemos dejar que se salgan con la suya. Son muy buenos negociadores, ¿no? Son negociadores con mucha experiencia. Debemos asegurar que cualquier trato que se haga, cualquier acuerdo, sea uno que les impida definitivamente lanzarse hacia un arma nuclear en cualquier momento. Mientras tanto, Israel sigue atacando el sur del Líbano contra Hezbollah. Las FDI afirman haber atacado más de 50 sitios de Hezbollah, incluyendo fábricas de armas, almacenes y un complejo subterráneo. Harris, el grupo militante Hezbollah, respaldado por Irán, sigue disparando cohetes y drones hacia Israel, amenazando un frágil alto el fuego entre Israel y el Líbano, lo que podría impactar en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Harris. Brian Giannis, excelente reportaje como siempre. Fue una información excelente y estaremos atentos a todo para informar. Gracias. Basta decir que la cuestión nuclear es la razón por la que estamos en esto en primer lugar. Si Irán fuera solo un país radical dirigido por gente radical, bueno, ya sabes, seguiría siendo un problema. Pero son revolucionarios. No tengo ninguna duda de que en algún momento, si estos regímenes clericales radicales siguen al mando en Irán, decidirán que quieren un arma nuclear.
El secretario de Estado Marco Rubio habla sobre el conflicto con Irán y su programa nuclear. Se dice que Trump está descontento con la última propuesta de alto el fuego del régimen porque Irán no aborda sus ambiciones atómicas. Y nos acompaña ahora el general retirado Jack Keane. Es analista estratégico senior de Fox News y no podríamos tener un mejor invitado hoy. Quería mencionar esto porque creo que lo resume todo. Richard Haass, que es un experto en política exterior en Washington, sé que lo conoce desde hace tiempo. Él escribió hoy que básicamente el presidente debería aceptar la oferta de Irán, diciendo que Irán supuestamente propuso a Estados Unidos que ambos países se centren en reabrir el estrecho de Hormuz y pospongan el análisis del programa nuclear de Irán y otros temas. Estados Unidos debería aceptar este enfoque y sugerir que estas negociaciones comiencen lo antes posible. ¿Está de acuerdo? No creo que ese sea un trato aceptable para el presidente Trump. Quiero decir, llevamos 3 semanas en este alto el fuego. Fuimos al alto el fuego, recuerde. Ellos cerraron el estrecho de Hormuz. El presidente lo analizó, pensó que tal vez habría posibilidad de entablar negociaciones aquí y fijó un plazo. Ya pasó una semana de ese plazo. Los iraníes nos han hecho varias propuestas. Ninguna ha sido aceptable para el presidente por muy buenas razones, porque no cumplen con nuestros objetivos. Y no creo que ese sea el objetivo de los iraníes. Creo que su objetivo es realmente solo ganar tiempo y alargar estas negociaciones para que haya más presión sobre el presidente en cuanto a la situación económica y la situación política. Creen que el tiempo está de su lado y que eventualmente conseguirán quizás 2 cosas. Una, que el presidente detenga la guerra por completo y simplemente acepte el statu quo, o 2, que haga concesiones para un trato que no están dispuestos a hacer ahora. Así que creo que donde estamos es probablemente una reevaluación en la reunión de ayer en la Casa Blanca sobre este tema para trazar un camino a seguir. Creo que para mí el camino obvio es terminar lo que empezamos. Las negociaciones no han funcionado. Así que volvamos a las operaciones de combate, terminemos las últimas 2 semanas que no pudimos completar, cerca del 25% de lo que queda, volvamos al objetivo original, eliminemos toda la capacidad ofensiva para que ya no sean un depredador en la región. Cumplamos esa misión. Abramos también el estrecho de Hormuz. Todo eso tiene sentido. Y al mismo tiempo, si no lo estamos haciendo ya, creo que el Mossad y la CIA deberían estar haciendo todo lo que puedan dentro de Irán para socavar este régimen. Porque no hay duda de que el régimen se debilita cada día a medida que los problemas económicos empiezan a pasar factura de verdad. Permítame un punto más. Para quienes creen que solo debemos continuar el bloqueo y que ellos mantengan el estrecho de Hormuz cerrado, que de alguna manera eso acabará cambiando la conducta iraní, eso es un error. Porque hay que mirar su situación a través de sus ojos, no de los nuestros y de lo que es razonable. Absorberán este sufrimiento económico del bloqueo porque no les importa su gente. Colas para la gasolina, cortes de luz, aguantarán todo eso. ¿Por qué razón? Solo para sobrevivir. Y tenemos que entender quiénes son realmente y son absolutamente de línea dura aquí. Así que creo que el camino más razonable a seguir es terminar lo que empezamos, y eso es volver a las operaciones de combate y abrir el estrecho. Esa es la mejor línea de acción ahora. Ese es un punto muy importante. Fue el último y un buen punto a destacar. Pero el presidente Trump en la última hora acaba de publicar en Truth que recibieron un mensaje de los iraníes. Y diré que en el Truth dijo que Irán dice que están en un estado de colapso. Y así que hoy estaba leyendo sobre expertos que piensan que Irán tiene 2 días, 2 meses, tal vez incluso un poco más, pero no mucho más, antes de que sus capacidades petroleras se agoten y posiblemente sufran daños irreversibles. ¿Le resulta convincente en absoluto o cree que nadie debería esperar a eso? Bueno, creo que subestimamos al régimen y lo hemos hecho más de una vez. La realidad es que sí, les hemos quitado el 80% de sus ingresos. Eso no es sostenible. En algún momento el régimen colapsará económicamente si hacemos eso.
pero a corto plazo harán todo lo que puedan. Dana, vuelvo siempre a este punto para sobrevivir, porque no les importa a su gente. Ya lo han demostrado, dadas todas las penurias económicas que tenían antes de que pusiéramos el bloqueo, y ahí es donde están. Terminemos con esto, es mi recomendación. El statu quo lo alargarán por semanas y por meses. Eso en cuanto al bloqueo, y cierran el estrecho de Hormuz, y todos estos otros países sufren como resultado. Tenemos una solución mucho mejor que esa, y es volver al plan original, como ya he dicho. Ajá. General Yakin, en un día crucial allí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Volvemos con Irán, donde hay noticias de última hora. Primero se dice que el presidente está descontento con la última propuesta de alto el fuego del régimen porque no aborda el programa nuclear de Irán. Mientras tanto, sobre las noticias de la OPEP, Lucas Tomlinson está siguiendo eso. Está de vuelta hoy en vivo en Dubái, desde el extranjero. Y Lucas, hola. Buenos días, Bill. Grandes noticias desde los Emiratos hoy. Los Emiratos Árabes Unidos anuncian que dejarán la OPEP el 1 de mayo. Esa es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Irán fue uno de los 5 miembros fundadores en 1960. Los Emiratos Árabes Unidos, el 7º mayor exportador de petróleo del mundo. Parece que Irán es una gran razón para que los Emiratos se vayan. En cuanto a las negociaciones con Irán, el presidente Trump ha dicho que no está satisfecho con las negociaciones actuales. Recordemos que el fin de semana el presidente canceló el viaje de unos enviados especiales. Steve Witkoff y Jared Kushner iban a Pakistán para retomar el contacto con los iraníes. Y un recordatorio para nuestra audiencia, Bill, sobre las líneas rojas del presidente Trump en estas negociaciones. Poner fin a todo enriquecimiento de uranio, desmantelar las instalaciones de enriquecimiento, entregar ese uranio altamente enriquecido, cesar la financiación de grupos terroristas, abrir totalmente el estrecho, no más cobro de peajes, cerrar la caseta de peaje. En una entrevista exclusiva con Trey Jinks, el secretario de Estado Marco Rubio explicó por qué Irán cerró el estrecho. No solo buscan dominar Irán, buscan dominar la región. E imaginen eso con un arma nuclear. Miren lo que han hecho con los estrechos. Un gran ejemplo. El estrecho es básicamente el equivalente a un arma nuclear económica que intentan usar contra el mundo. Y se jactan de ello. Mientras cientos de barcos siguen anclados, atrapados en el Golfo Pérsico detrás de mí, el primer carguero de GNL, gas natural licuado, cruzó el estrecho de Hormuz desde que empezó la guerra hace 2 meses. Salió de un puerto aquí en los Emiratos. El Golfo no solo es importante para la industria energética mundial, como sabemos, sino que es aún más crítico para la industria global de fertilizantes. El 30% del comercio mundial de fertilizantes pasa por el estrecho de Hormuz. Su cierre ha afectado a agricultores de todo el mundo, incluidos los de Estados Unidos. Y como el bloqueo ya dura más de 2 semanas, los tanques de almacenamiento de Irán están casi llenos, Bill. Los analistas dicen que podrían pasar de 1 a 3 semanas antes de que Irán deba detener la producción de petróleo y quizás causar daños permanentes. A su industria de producción petrolera, sin duda, algo que la Casa Blanca vigila de cerca y espera que sea lo que traiga a Irán de vuelta a la mesa de negociaciones. Bien, y nosotros también es bueno tenerte de vuelta en la región. Lucas Tomlinson en Dubái hoy. Gracias, Lucas. Según se informa, Irán ha hecho una nueva oferta a los Estados Unidos. Aquí está. Irán permitirá la reapertura del estrecho de Hormuz si el presidente Trump suspende las negociaciones nucleares. Bueno, eso sería una gran ventaja para ellos. Eso podría ser inaceptable, ya que la prioridad de Trump es eliminar cualquier posibilidad de un Irán con armas nucleares. Canceló la segunda ronda de conversaciones de paz en Pakistán el fin de semana y dijo esto. Tenemos todas las cartas. Si quieren hablar, pueden venir a nosotros o pueden llamarnos. Ya saben, hay un teléfono. Si quieren, pueden llamarnos. Pero de nuevo, saben lo que tiene que haber en el acuerdo. Muy simple. No pueden tener un arma nuclear. El Comando Central dice que Estados Unidos ha desviado ya 38 barcos que iban o venían de puertos iraníes desde que el bloqueo estadounidense a Irán comenzó hace casi 3 semanas. La corresponsal jefa de Seguridad Nacional, Jennifer Griffin, está en Washington, D.C. Jennifer. Harris, el presidente se reunirá hoy en la Casa Blanca con su equipo de seguridad nacional para discutir cómo resolver el estancamiento en Hormuz y presionar a Irán, con un tercer portaaviones en el Medio Oriente.
y con vuelos continuos de aviones cisterna y de carga, creando un puente aéreo hacia el Medio Oriente. Irán envió un mensaje a Washington diciendo que está dispuesto a levantar su bloqueo en el estrecho de Hormuz a cambio de que Estados Unidos haga lo mismo. Pero la oferta, como mencionaste, no aborda su programa nuclear. En el mar Arábigo este fin de semana, el USS Pinckney interceptó al MV Sivan, uno de los 19 petroleros de la flota en la sombra sancionados que transportan petróleo iraní. El buque mercante está cumpliendo actualmente con las órdenes militares de Estados Unidos de regresar a Irán bajo escolta, dijo el CENTCOM en un comunicado. 38 embarcaciones hacia o desde puertos iraníes han sido desviadas desde que comenzó el bloqueo de los puertos iraníes. Tenemos hoy el doble de potencia en la región de la que teníamos cuando empezamos la guerra. Los israelíes, de quienes no hablamos lo suficiente, son parte de esta fuerza combinada. Están a tope. Ahora, con toda su capacidad de munición recuperada a niveles máximos, después de haber sido agotada, ya saben, tras 4 o 5 semanas de guerra. Así que lo que tenemos en la región y el golpe que podemos asestar es absolutamente significativo. La nueva propuesta de Irán fue presentada por funcionarios pakistaníes que intentan mediar, pero el presidente ha dicho que quiere poner fin al programa atómico de Irán como parte de un acuerdo global. Poco después de que el presidente Trump anunciara este fin de semana que no enviaría a sus negociadores hasta Islamabad, los iraníes, según dijo, enviaron una propuesta mejor, pero aún no cumple con las exigencias del presidente Trump. Harris. Jennifer, muchas gracias por darnos el punto de partida en esta parte de nuestra cobertura. En Enfoque ahora, el teniente coronel Darren Gaub, piloto de helicóptero Black Hawk, retirado y comandante de batallón. Es un gusto tenerlo en Enfoque. Empecemos, si podemos, con la idea de que Irán cree que puede suavizar este acuerdo y negociar desde su posición. ¿Están delirando o podría pasar eso? Ahora mismo, Harris, yo diría que probablemente están más que nada delirando, digámoslo de forma sencilla. Hay dos cosas que deben estar sobre la mesa más que cualquier otra, y son el programa nuclear de Irán y el acceso al estrecho. Esas son las dos cosas que quieren quitar y de las que dicen no querer hablar realmente durante estas negociaciones de paz, si es que llegaran a ocurrir. En ese caso, lo único que dicen en realidad es que no hablan en serio, y no hay razón para que estemos allí porque no vamos a quitarlas de la mesa y debemos insistir en que permanezcan ahí. ¿Qué tipo de amenaza representan ahora, considerando el hecho de que sí, pueden atacar a sus vecinos y pueden, ya sabes, activar células si resulta que están en países occidentales o incluso en los Estados Unidos? ¿Qué amenazas son ahora? Y sabemos que sienten esa presión económica. Sí, ciertamente sienten la presión económica, sobre todo porque hay tantos petroleros que se han dado la vuelta, francamente, y han venido a los Estados Unidos para comprar sus suministros de energía. Y ese es un cambio significativo también como resultado de todo esto. Pero la amenaza persiste, pero claramente ya no son lo que solían ser militarmente. Todavía pueden amenazar un poco a sus vecinos, pero ni de lejos tanto como pensábamos, o debería decir al principio. Eso es, ya sabes, una reducción del 95% en su capacidad para lanzar drones y misiles, capacidad nuclear destruida en gran parte, aunque intentarán reconstruirla. Están en proceso de intentar desenterrar sistemas de la arena para poder reutilizarlos. Así que no los descartaría todavía diciendo que no son una amenaza. Lo son, pero no son ni de lejos tan significativos como solían ser. Muy bien, hablemos del dinero. El bloqueo de los Estados Unidos a los puertos iraníes está teniendo un impacto significativo en la economía de Irán. La Marina de los Estados Unidos dice que ha devuelto a Irán petróleo crudo por valor de más de $1,050 millones, lo que significa que no pueden ponerlo en el mercado abierto porque no pueden mover esos barcos a donde necesitan ir para venderlo y entregarlo. El presidente Trump habló ayer sobre otras formas en que el conflicto está perjudicando a Irán. Esto, miren. Sus fábricas de misiles han sido dañadas en un 75%, que no es el 100%. Así que hay peligro allí. Y su capacidad de fabricación de drones ha sido dañada en un 80%, 82%. Están en mal estado. No tienen barcos debido al bloqueo.
Lo que sucede es que esa línea explota desde adentro, tanto mecánicamente como en la Tierra. Algo sucede donde simplemente explota. Dicen que solo les quedan unos 3 días antes de que eso ocurra. Sí, eso tiene mucho sentido con el petróleo saliendo de la tierra. Si no sigues bombeándolo, ¿qué pasa con todo eso? Y no tienen dónde ponerlo porque no pueden mover el petróleo y vaciar esos barcos y demás. Así que háblame de cómo termina esto militarmente. Bueno, militarmente no, en última instancia, si mantienes ese embargo y mantienes el bloqueo naval, entonces tienes exactamente de lo que habla el presidente Trump. Y eso es el cierre de la economía iraní, la cual está basada en el petróleo, y esa economía alimenta una empresa criminal y terrorista a escala industrial. Todo eso significa, en el mejor de los casos, que se puede terminar esto sin tener que disparar ni un tiro más, porque Irán básicamente ya no es capaz de realizar actividades comerciales. Rápidamente, y discúlpeme porque tenemos poco tiempo, ¿entramos por tierra en alguna configuración? Porque lo nuclear es realmente un componente, ya sabe, todo ese uranio al que queremos llegar, que está altamente procesado. Podríamos. Ciertamente espero que no. De hecho, yo diría que la mejor idea es simplemente dejarlo enterrado y asegurarse de que permanezca enterrado. Si hacen un movimiento hacia ello, simplemente, ya sabe, bombardearlo de nuevo tal vez y asegurarse de que nunca salga de la tierra. Sin embargo, no quiero tener fuerzas estadounidenses sobre el terreno en Irán. No veo ninguna ventaja en eso. Muy bien. Teniente Gaup, gracias. Teniente Coronel Gaup, muchas gracias. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.